Estamos aquí reunidos para rendir homenaje a uno de los hombres más representativos que se han creado en estas marismas, nuestro querido amigo Julián. Nuestra relación de cercanía empieza cuando llegué al Puntal en 1954 y durante los 64 años que duró nuestra amistad ha dado tiempo a diversas fases en la intensidad de nuestro trato. Sufrimos muchos desencuentros, pero Julián jamás nos falló en toda su vida, ni a mí ni a mi familia. El arroz es un cultivo rentable y un cultivo social que da mano de obra a una serie de miles de personas y concretamente a varias poblaciones. Lo que hace es fijar esa población, puesto que no hay alternativa a este cultivo. Buenos días, Julián. Hola, buenos días. Cuentan ustedes con 36.000 hectáreas cultivadas de arroz aquí en Isla Mayor. Sí, 36.000 hectáreas, que es exactamente el 42% de la superficie arrocera de toda España. Doblamos y casi triplicamos la superficie de Valencia. Es una tierra magnífica que produce las mayores producciones de arroz por hectárea del mundo y una calidad que no se da en ningún sitio. Y me llegaba el barro al pescuezo. El que no lo haya conocido, pues no es mejor que no lo haya conocido, mejor. No se ha perdido nada. Nada bueno, vamos, no se ha perdido nada. Ahí los hartos no se pasaban frío. Y esto fue... Digamos que el centro neurálgico del arroz es Isla Mayor. El principio, el pueblo importante fue Alfonso XIII, que es donde los ingleses desarrollaron gran parte de su trabajo, ¿no? Pero sin embargo, su aventura económica duró desde el 26 hasta el año 30, solamente. El segundo experimento del arroz ya es cuando Rafael Beca Mateo compra lo que quedaba de esa sociedad de los ingleses, compra la tierra, apoyado, digamos, por distintas autoridades, entre ellas el entonces general Franco, caudillo de España. En realidad, cuando se empieza a realizar la isla, a desarrollar y hacer cosecha, es a partir de los años 40. Rafael Beca Mateos se va a Valencia, concretamente al pueblo donde yo nací, aunque me trajeron aquí con muy poco tiempo, a Sueca, provincia de Valencia, y se empieza a traer varios agricultores. Se hacía todo con bueyes, con caballos y lógicamente el hombre, el ser humano, que ha sido lo más importante de esto. Nos hicieron hombres cuando teníamos edad de jugar, pero no solamente nosotros, todos los que de mi edad, incluso un poco más que yo, vinieron en aquella fecha. Julián Borja Ibáñez nace el 16 de junio de 1946 en Sueca, Valencia. Hijo de Sebastián y Carmen, llega a lo que en aquel entonces se denominaba el Puntal el 22 de febrero de 1948 junto con sus padres y su hermano Sebastián. La familia Borja es una de las familias pioneras en la colonización de la marisma, donde enseñaron a cultivar arroz a otros agricultores de la zona. Su otra hermana, Marisol, ya nace aquí. Julián crece compaginando sus estudios en la escuela con las labores del campo junto con su hermano Sebastián para ayudar a su padre en sus quehaceres. Ya en su juventud, Julián participa activamente junto con sus amigos en el desarrollo de una de sus pasiones, la música. Él, junto con otros amigos, forman el grupo Los Indómitos, con el que amenizan fiestas y reuniones. Su otra pasión, la velocidad y los coches. En 1976 conoce a su mujer, Rosarín Miragal, también de origen valenciano como él, y tras 9 meses de relación, se casan el 20 de enero de 1977, matrimonio del que nacen sus 2 hijas, Inmaculada y Rosario. Su mujer se convierte en un pilar muy importante para él, ya que es en ese mismo año, 1977, cuando Julián comienza su andadura en el sindicalismo agrario.
Julián, lo que vemos aquí a la izquierda son los campos que ya están segados. Están segados, se le ha hecho con el tractor lo que llamamos el fangueo. ¿Y estos están todavía por segar, por recoger? Sí, porque son variedades distintas. ¿Y cómo se siembra todo este arroz? Se hace con tractor y con avionetas. ¿Con avionetas? Sí, sí. Actualmente somos los únicos que lo hacen en España. Los únicos. Y los únicos en Europa. ¿Y está prohibido? Lo han prohibido en toda Europa. ¿Y por qué pueden hacerlo Y aquí ustedes? están deseando prohibirnos, lo que pasa es que estamos luchando. ¿Y son ustedes competitivos a nivel internacional con su arroz? Somos competitivos en cuanto a calidad y en producción. En precio no podemos competir. Julián fue un personaje especial, único e irrepetible. Con su esfuerzo y capacidad de lucha se convirtió en uno de los hombres más representativos del sector arrocero de las marismas del Guadalquivir. Luchador incansable de los derechos de los arroceros y de los intereses generales de este pueblo, honrado, generoso, fácil de trato con el amigo pero implacable con su contrario, impulsivo y de reacción rápida en los enfrentamientos verbales, era capaz de cantarle las 40 a quien creía se lo merecía, sin miedo a su cargo y con la habilidad innata de decirle un palabra gordo a alguien sin ofenderlo. En 1978, Julián organiza un grupo de jóvenes agricultores en Villafranco, creando el centro local para la defensa del pequeño y mediano agricultor. En una de las primeras reuniones locales, para estudiar los problemas y buscar soluciones, acudió Pepe Hermano, de simple escucha y sin interés por dejar la vida de agricultor, ocupado de sus cosas. Al finalizar la reunión, se llevó una reprimenda que no olvidará jamás. Julián lo apartó del grupo y le espetó: «Tú no tienes derecho a estar enclaustrado en tus asuntos y no implicarte en la lucha para buscar soluciones a los problemas de este pueblo. Eres un líder nato y uno de los jóvenes mejor preparados en este momento». En el año 78, en el invierno del 78, Julián había creado el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores en Villafranco y a mí se me ocurrió acudir a esa reunión y entonces me recriminó muy duramente el que yo no quisiera intervenir en el movimiento necesario aquí. Entonces, a partir de ahí, me entrego de lleno, demasiado, me entrego de lleno, y durante 10 años pues estuvimos peleando por conseguir, primero, democratizar nuestras corporaciones que teníamos en el pueblo, que estaban dominadas por los oligarcas. Entonces nosotros, como pequeños y medianos agricultores, necesitábamos un espacio donde poder solucionar nuestros problemas y llevarlos a buen fin, solucionarlos y llevarlos a buen fin. Ese fue el inicio de Jóvenes Agricultores y realmente hicimos un impacto muy fuerte con nuestro centro local, hicimos un impacto muy fuerte a nivel nacional y conseguimos poner al sector arrocero a la cabeza representativa de los arroceros de España en la Comunidad Económica Europea. Los pequeños colonos estábamos en un callejón sin salida. Nuestro problema con la salinidad era continuo, el arroz no lo pagaban a su justo valor y algunas veces ni cobrábamos. Además, el sector estaba inmerso en una guerra fratricida entre partidarios y detractores de la ermita, que en realidad era el enfrentamiento entre agricultores ya establecidos y los emergentes que querían progresar y cuyas ambiciones eran machacadas por los poderes fácticos que controlaban el agua, la ampliación de las tierras de cultivo y los mecanismos de financiación. Las grandes comunidades de regantes, controladas por los oligarcas de la zona, que luchaban contra cualquier ampliación del sector arrocero que hiciera peligrar el abastecimiento de agua de riego. La Cooperativa Arrocera del Sur, que controlaba el crecimiento de las nuevas ampliaciones. La Federación de Agricultores Arroceros de España, que pesaba ante las nuevas autorizaciones de coto arrocero. Para conseguir esos cambios tuvimos que empezar a luchar desde el nivel local hasta llegar a los estamentos corporativos comunitarios. Organizamos el sector arrocero de Isla Mayor para que pudiese defender los precios del arroz, tanto en campaña como el resto del año, fomentando y creando las cooperativas de almacenamiento y comercialización, situándolo a través del Centro Nacional de Jóvenes Agricultores en todos los lugares representativos dentro de las nuevas estructuras agrarias.
Creamos una organización local muy fuerte dentro del Cenja, en la que nos sentíamos más identificados que en cualquiera de las existentes. Tuvimos que refundar la organización a nivel provincial, donde habían fracasado 2 intentos anteriores de implantar jóvenes agricultores en Sevilla, y conseguimos no solo hacer representativo el sector arrocero en la organización nacional, sino que lo situamos líder de la representación del arroz a nivel nacional. Lideramos la creación de la Federación de Arroceros de Sevilla, siendo la única federación de agricultores arroceros que quedó en España, pues tanto en Valencia como en Tarragona, las OPAs impidieron la creación de una nueva FAE democrática. A las OPAs, en general, no les interesaba que una sectorial les quitase protagonismo. Bueno, pues la primera parte de jóvenes agricultores, que fueron esos 10 años que fuimos juntos, realmente ahí entre los dos cambiamos el sector arrocero. Pusimos los medios necesarios para defender nuestro arroz, primero haciendo instalaciones para guardarla. Nosotros creamos el cooperativismo aquí. Aquí el cooperativismo estaba absolutamente quemado. Y nosotros conseguimos cambiar la mentalidad del agricultor. Luego, cada uno hizo sus cooperativas, no es que la hiciéramos nosotros. Yo solamente intervine en la última. Julián no se puede decir una cosa ni 10 que haya hecho, es que no ha parado de hacer cosas en toda su vida. Porque claro, para crear un centro fuerte en Villafranco era preciso tener un centro fuerte en Sevilla. Y en Sevilla habían probado 2 veces a crear ya jóvenes agricultores y habían fracasado las 2 veces porque en Sevilla había una organización, ASAGA, que no ASAJA, ASAGA, que era de las primeras de España junto con la de Cádiz. Entonces, claro, aquí era muy difícil, pero para nosotros era absolutamente obligatorio, porque ahí es donde estaba el contraste, los pequeños y medianos contra los fuertes. Para poder tener nuestra representatividad era preciso que Sevilla como provincia fuese fuerte, y entonces nos tiramos 4 o 5 años yendo por ahí, por los pueblos haciendo apostolado agrario íbamos haciendo. Desde el 78 hasta el 88, año en el que Pepe Hermano abandona parte de sus responsabilidades en el Cenja a nivel nacional, ese núcleo duro permanece unido e inamovible, consiguiendo modificar las estructuras asociativas de Isla Mayor. A partir del 88 y tras la retirada de Pepe Hermano para dedicarse a la Federación de Arroceros de Sevilla, el Cenja atraviesa una etapa convulsa, llena de congresos, fusiones y desavenencias. Primero el intento liderado por el secretario nacional, Felipe González, de copiar el modelo francés, dejando Cenja y pasando los mayores de 35 a UFADE, que fue un desastre, pues buena parte de los miembros de las organizaciones provinciales se quedan en Cenja, negándose a pasar a UFADE. Julián lidera la escisión y toma el relevo convirtiéndose en presidente nacional del Cenja. En este 10º año, la organización atraviesa una etapa convulsa. Primero, el fallido intento de copiar el modelo francés, y los miembros que se habían quedado en Cenja toman el control de la organización. Seguidamente, el Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Sevilla y el Provincial de ASAGA crean una federación transitoria que más tarde lleva a la fusión con CENAG, creándose la nueva y actual ASAJA. En cada uno de estos pasos se van perdiendo parte de los miembros y asociaciones provinciales que no estaban de acuerdo con la nueva orientación de las organizaciones resultantes. Tras la última y definitiva rotura con ASAJA, se revive nuevamente el Cenja, siendo elegido Julián Borja como presidente nacional. A partir de ese momento, el Cenja sigue defendiendo los intereses de los pequeños y medianos agricultores, pero sin la legalidad jurídica que los respalde. ASAJA denuncia la falta de representatividad de jóvenes agricultores de Sevilla en la Mesa del Agua, liderada por Julián, y que estaba formada por Cenja, UAGA, UPA y el ecologista Paco Casero. A pesar de la obligada retirada del Cenja de la Mesa del Agua, Julián siguió movilizando el sector arrocero en defensa del agua para el arrozal y llevó más de 200 tractores de Isla Mayor hasta la misma puerta de la presidencia de la Junta. Los años 92, 93, 94 y 95 fueron una auténtica ruina para el sector arrocero,
ya que sumando la superficie sembrada entre los cuatro, no se llegaba a la superficie de siembra en un año normal, y en las cosechas parciales del 92 y el 94, los rendimientos de lo sembrado no fueron suficientes para cubrir gastos. Esta rabia e impotencia llevó a Julián a realizar duras declaraciones y fomentar manifestaciones, con legalidad o sin ella. También protestó por la venta de tierras de arrozal realizadas con la sola finalidad de transferir el agua a Almería mediante un trasvase desde el pantano de Negratín. Durante esta década del 90, en la que tenía tantos frentes abiertos, Julián se apoya en Antonio Castellano, secretario general del CENJA, que nos deja esta reseña de su personalidad. Lo que puedo decir de Julián es que era una persona inquieta y animosa, inconformista, que luchó por progresar y hacer progresar a su sector y a su pueblo, y que luchó por los intereses de los agricultores y ganaderos, aunque hubo momentos en que hacerlo no fue fácil y le costó dinero, críticas y sinsabores. Lo hizo siempre que pudo desde organizaciones libres e independientes, sin hipotecas ideológicas o partidistas. Nunca en esa época renunció por pereza o desgana a un viaje, a una reunión, a organizar una manifestación siempre que fuera en defensa de los intereses de su sector. Nunca se inclinó ante los poderosos por el mero hecho de serlo. Yo solo le conocí algunas debilidades: el Winston americano, el cultivo del arroz, su Guadalquivir, su tierra de adopción, Andalucía, y su familia. ¿Amenaza el futuro? Bueno, el que Europa es un auténtico coladero que se importa desde todo el mundo. La globalización pone en peligro, ha puesto en peligro toda la agricultura española, toda, absolutamente toda. Y lógicamente en toda también está el arroz. Tenemos que competir con el resto del mundo en unas condiciones inaceptables. Cuando nos hablan de regar el río, los que no conocen esto ni siquiera saben que esta es la mayor y mejor zona arrocera de España, ni siquiera lo saben, y viven a 40 kilómetros. Y empiezan a intentar poner en peligro la existencia de esto, pues se pueden imaginar lo que sentimos nosotros, la rabia que sentimos nosotros. Aquí ha sobrado prepotencia, ha faltado lo que debe haber en toda democracia, que es consenso, es consultar uno con el otro. Voy a hacer esto, ¿en qué medida te puede afectar a ti? Económicamente o en otros aspectos o medioambientalmente. ¿Cómo te puedo o cómo podemos hacer esto fastidiándote lo menos posible a tu sector? No. La política que se ha llevado es de tierra quemada. Yo hago esto porque estoy investido por todos los partidos, todos me han dado su apoyo y como por tanto yo mando, yo lo hago y lo demás pues no funciona. Además de las inquietudes por la política agraria, Julián no rehuía entregarse con decisión en la defensa de los intereses de su pueblo. Formó parte de la comisión inicial creada para gestionar la segregación de Isla Mayor, constituida por Antonio Moscaz, Juan Murillo y Julián Borja, que fue la encargada de las primeras actuaciones de contacto con el abogado José Antonio Gallego, con el fin de que se formase la Comisión Pro Segregación. José Manuel Aviñón nos cuenta que Julián no formaba parte de la comisión, pero sí que participó en actos y reuniones y fue el encargado en los encuentros que se iniciaban de presentarnos y romper el hielo. Participó de forma activa en las manifestaciones que terminaron en los 2 encierros en la catedral, formando parte de la comisión de la firma del acuerdo ratificado en el gobierno civil. Estuvo interviniendo de forma muy importante en miras a conseguir la segregación de este pueblo, aunque entonces él tampoco podía dedicarse al tema de la segregación, pero estaba en todos los líos a la cabeza y organizándolo. A donde había que ir, Julián era el primero. Fue a la cárcel por culpa de eso, con otros 14 o 15 personas de aquí, agricultores y no agricultores, en el tema de la segregación. Y aquí los recibimos como realmente lo que fueron, porque se jugaron el tipo, fueron unos héroes. En las elecciones municipales de 1987, los concejales de AEPI, más los 3 concejales del PSOE, formaban una mayoría simple que podía elegir al alcalde de la Puebla del Río.
Sin embargo, ese objetivo no se pudo conseguir, puesto que los vecinos de la Puebla impidieron la entrada de los concejales para que se celebrase el pleno, en el que hubiese salido de alcaldesa de la Puebla María Antonia, la alcaldesa pedánea de Isla Mayor, con lo que la segregación de la entonces pedanía de Villafranco hubiese sido mucho más fácil y rápida. Más tarde, el 1 de julio del 87, se llegó a un acuerdo en la Dirección General de Administración Local, por el que se formaba una gestora independiente que gobernaría Villafranco hasta la segregación. El 30 de julio se celebró el pleno donde se nombró al alcalde de Puebla, sin estar presentes los 3 concejales del PSOE, que eran de Villafranco. El expediente de segregación siguió su trámite y el primer decreto fue aprobado en febrero del 88 y fue rechazado por Isla Mayor por considerar vergonzosa la superficie que se le adjudicaba y otras razones de peso. Desde entonces, hasta conseguir la segregación definitiva e inapelable, las huelgas, las manifestaciones y encierros en la catedral fueron continuos. En todas ellas, Julián intervino activamente en la organización y encabezamiento de las mismas. Más tarde, en las elecciones municipales del 91, Julián formó parte de la candidatura del PSOE, resultando elegido concejal del Ayuntamiento de la Puebla del Río. La lucha por conseguir un término más equitativo fue estéril y en febrero del 94 fue aprobado el decreto con el mismo término territorial que se había aprobado por la Junta de Andalucía en el primer decreto. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vocal de la Comisión Gestora del municipio de Villafranco de Guadalquivir con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Desde abril de 1999 y hasta septiembre de 2004, Julián Borja ejerció como presidente de la Comunidad de Regantes La Ermita y tuvo tiempo para realizar diversas actuaciones en aras de la mejora del riego y la ampliación de maquinaria para llevarlas a buen término. Pero dentro de todas las actividades hay que destacar 3 actuaciones muy importantes. La primera, consiguió la ampliación del sifón bajo del canal de riego de Calonge, que significaba una mejora en el caudal del agua que se podía tomar desde el brazo de los Jerónimos. La segunda, desvió las aguas de desagüe por el canal de drenaje lindante con Veta de la Palma para evitar el reciclado de las aguas desaguadas por la propia ermita. La tercera, consiguió la actualización de la concesión de riegos que nos daba la Confederación Hidrográfica para riegos de invierno para pasarla a su verdadera utilización de riegos para arroz. En septiembre de 2004, Julián deja de presidir la comunidad y accede a la presidencia de la Federación de Arroceros, reemplazando a Vicente Cebolla, que le había presidido durante los últimos 14 años. En 2005, la sequía inicia un nuevo ciclo, produciendo en el sector unas importantes pérdidas de la producción como consecuencia de la salinidad del agua. No solo había que luchar por el derecho a la dotación de riego, sino que también había que hacerlo contra las importaciones de arroz que se estaban autorizando y contra el mecanismo de intervención que iba a permitir sacar al mercado el arroz intervenido, aumentando con ello una mayor caída del precio del mercado. Ante la importante caída de precios producida este año en el sector arrocero, desde Asaja nos hemos dirigido tanto a la Comisión como al Comité Consultivo pidiendo 2 cosas importantes. Primero, que se apliquen las cláusulas de salvaguarda recogidas en la Organización Común de Mercado y además la petición de que se adelante para la próxima campaña el periodo de intervención a partir de septiembre. La caída de este producto, la caída de precios, como viene produciéndose en otros cultivos, es simplemente la falta de alternativas que existe tanto en la agricultura española como comunitaria. Pensamos que llevamos una política de bandazos que iban cayendo sectores que se preveían con cierto futuro antes de la entrada en la comunidad. Por tanto, pedimos que se tomen medidas rápidas, porque mientras los arroceros se arruinan, mientras venden o malvenden su producto, hay importaciones masivas desde los mercados internacionales. Pensamos que esto hay que cortarlo rápidamente si no queremos que este sector se arruine en muy poco tiempo. En 2006 el sector arrocero vuelve a sufrir el azote de la sequía y Julián moviliza de nuevo a los arroceros para forzar a la Comisión de Desembalses a repartir el agua de forma justa y equitativa. Durante la presidencia de Julián, la Federación de Arroceros de Sevilla se integra en Asaja. Se impulsa la creación de la cooperativa de segundo grado Arrozúa
La denominación de origen del arroz marismeño como deo doñana se activa y acelera el informe sobre la modernización de riego del sector, adjudicado por el Ministerio del Medio Ambiente a Ayesa. Se retiran las reclamaciones de indemnización a la Junta de Andalucía por los daños de la avifauna, las denuncias a Costas y al puerto de Sevilla por los continuos dragados del estuario y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por no realizar las transferencias monetarias disponibles para el plan de modernización del sector. Son 40 años de una vida entregada a mejorar la vida de su entorno a través de todas las organizaciones en las que pudo intervenir. En las últimas fotos vemos un Julián que parece tranquilo, relajado, reuniéndose con las autoridades para solucionar los problemas de forma conciliadora, pero Julián jamás dejó de ser el líder reivindicativo que emergió en el 78. Se enfrentó a la parca con uñas y dientes y con el mismo espíritu de lucha que lo acompañó durante toda su vida. Hasta el final, no cejó en su empeño de ganar esta última batalla, pero al igual que nos ocurrirá a todos nosotros, más tarde o más temprano, atravesó dignamente el umbral de la última puerta. Era un hombre muy sui generis, eso sí. Julián Borja es irrepetible, no hay otro. Pero podías contar con él siempre. Únicamente que a veces se ponía muy severo, y era cuando él consideraba que se estaba atacando algo de lo que él defendía. Julián podía ser muy duro. Y por eso digo que a veces decía barrabasada, pero tenía el arte de decirle a un ministro qué cabroncete eres, y que no se enfadara, porque lo decía con una forma especial, con un cariño especial, pero se la soltaba. Pues destacaría su entrega, desde el principio hasta el final. Aquí no ha habido nunca otro como él, ni parecido. O sea, yo, por ejemplo, a la hora de pensar y de programar, pues yo estudiaba más que él. Pero como comunicador yo era, una patata frita, la suya, no tenía nada que hacer. Eso lo tenía nato, él tenía innato esa comunicación con la gente. Yo no, yo soy más retraído y no he podido nunca llegarle ni a la suela de los zapatos en comunicación. La mejor zona arrocera del mundo, no la mayor, pero la mejor del mundo. Y tenemos una calidad de arroz magnífico. Entre ellos tenemos un arroz, que es el arroz Doñana, que es un arroz redondo de máxima calidad, que hoy en día, gracias a él, pues se está, conquistando mercados a nivel internacional. Y la peor agresión que está ahí, en una nube, en una nebulosa, que no se termina de definir, es el dragado. Que si se draga el río gana velocidad. Cuando gana velocidad, el agua buena, dulce, baja hacia el mar a mucha velocidad, y al contrario, cuando cambia la marea, el agua salada del mar invadirá el estuario a mucha velocidad. Señores, el dragado es una ruina para una serie de sectores y no lo vamos a dejar en el limbo. Definitivamente vamos a decir, no se debe hacer y no se va a hacer.